Somos BM Online. Conectate con nosotros. Así que vamos a recibir ahora a nuestro último invitado de la fecha, el señor José Pineda, vicepresidente de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica, CUTA. ¿Lo digo bien? Buen día. Buen día, sí, perfecto. ¿Cómo estás? Un aplauso, por favor, para... Muchas gracias. Gracias por venir, gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. ¿Usted está pendiente del Mundial? ¿Va a ver...? Totalmente futbolero al máximo. Al máximo, pero ¿de todo el Mundial o de Paraguay nomás va a estar usted pendiente? De todo lo que se pueda dentro de las actividades, ¿verdad? Exacto. Pero como las actividades, la mayoría creo que van a ser de noche, madrugada, es probable que veamos por lo menos una parte importante. Así mismo, pero Ojalá que Paraguay se vaya lejos, ¿verdad? A cuartos, yo creo que llegamos a cuartos. ¿Qué dice usted? Y ojalá que vayamos por paso y disfrutemos cada paso que demos. Así es una de es. las pocas cosas que nos dan satisfacción al pueblo. Vos sabés que, y perdón que lo tutee directamente, pero para hacer más amena la charla, solemos nosotros tener muchos análisis políticos en este programa, ¿verdad? Y cuestionamos a veces, o sea, al menos yo cuestiono muchas veces la pasión futbolera en algunos aspectos. Y me dice una compañera de trabajo: el fútbol es lo único que te aleja de la realidad, me dice. Lo que de por ahí te saca de ese trabajo que no te gusta, o de ese salario que no te alcanza, o de esa situación que la estás pasando mal. Y el fútbol es como que te da esa escapadita un rato de la realidad. Y justamente es lo que nos trae hoy en tema de conversación, la realidad del sueldo mínimo. Ese es nuestro tema. ¿Usted está de acuerdo que el fútbol nos hace escapar un poco de esa realidad? Y sí, yo creo que se utiliza un antídoto. Antiguamente, en la época de la dictadura, se utilizaban mucho los resultados deportivos, y los lunes, cuando había resultados deportivos populares, la dictadura y aprovechaba, emitía algunas resoluciones que la gente ni leía, ¿verdad? Claro. Cuando había menos comunicación, se utilizaba la pasión del fútbol, porque la pasión del fútbol te hace olvidar inclusive algunas decisiones importantes del gobierno que nos afectan mucho más grandemente. Y bueno, yo creo que ha cambiado un poco hoy eso, porque tenemos mucho más información, acceso a la información, pero sigue siendo el fútbol un deporte muy popular, a pesar de que hoy en día la posibilidad de que podamos ver en directo los partidos se ha encarecido bastante. Exacto, ya no todo el mundo puede acceder tan fácilmente. Todo es por cable, todo es pagado adicional, pero nos juntamos y vemos por lo menos por parte entre todos. Exacto, hay que tener más plata en el bolsillo, en síntesis. Así es es. así. Y eso es lo que están buscando ustedes también desde la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica. ¿Qué es la CUTA o es CUT-AT? ¿Cómo lo pronuncian ustedes? CUT Auténtica. CUT Es la Central Auténtica. Unitaria de Trabajadores Auténtica del Paraguay. Bueno. Una central que es una de las más importantes del país, que tiene 24 años de vida y que hoy está liderando un poco esta discusión sobre el tema del salario mínimo en la República. Del salario mínimo, que es nuestro tema. El debate sobre el reajuste del salario mínimo volvió a instalarse con fuerza en nuestro país en medio de una negociación sin consenso entre trabajadores, empresarios y gobierno. Mientras los centrales sindicales reclaman un aumento del 20% para recuperar el poder adquisitivo perdido, y sostienen que el índice de precios al consumidor IPC del Banco Central no refleja el verdadero costo de la vida de las familias. El sector empresarial, por su parte, insiste en mantener el mecanismo de ajuste basado en la inflación oficial. En este escenario, la CUT Auténtica, lo digo bien, denuncia que durante años los trabajadores han acumulado una importante pérdida salarial y exige una revisión profunda del sistema utilizado para fijar el salario mínimo, advirtiendo que la discusión va mucho más allá de un simple porcentaje de aumento. ¿Por qué justamente esta central sostiene que el IPC ya no sirve para calcular el salario mínimo? Esa es la primera pregunta. Porque el Banco Central del Paraguay, que es la encargada del IPC en la República del Paraguay, tiene una base de datos, la base 2017 le llama el Banco Central. ¿Por qué? Porque es la base de datos que se hizo en el año 2017 y está compuesta de 465 artículos. En ese listado de 465 artículos hay artículos inverosímiles,
pasaje en avión, tour al exterior, hoteles en el exterior, botella de whisky, vestido de novia, cosas suntuosas, anillo de oro. Y por Constitución Nacional y por ley de la República, el Banco Central del Paraguay es la encargada de la política monetaria en el Paraguay, que es una cuestión muy diferente a la cuestión salarial o a la cuestión de costo de vida del trabajador. Esa situación nosotros venimos discutiendo con las autoridades y principalmente con el Banco Central, porque nosotros definitivamente creemos que los datos del Banco Central no reflejan de ninguna manera el nivel de inflación que sufrimos los trabajadores. Y esa situación ha sido admitida últimamente por el Banco Central. Pero hay una cuestión histórica que me parece interesante. En el 92 hay una base de datos del 92. En la base de datos del 92, por ejemplo, se habla de que el peso del costo de alimentación era de 32%. O sea, el Banco Central decía en el 92 de que gastábamos 35% del salario en la canasta básica. En el 2017 bajó a 26%. O sea, ellos en su base de datos y la base que están utilizando hoy, que van a utilizar hasta el 2027, dice que un trabajador gasta en promedio 26,9% de sus ingresos en la canasta básica de alimentos. Y esa es una situación totalmente engañosa, mentirosa, desacertada, o yo lo califico de otra forma. Yo creo que la gente del Banco Central son gente muy formada, muy inteligente, y nunca pudo haber sido un error. Yo creo que la política económica está diseñada de manera y yo utilizo el término a veces un poco duro, de jodernos la vida un poco a los trabajadores, ¿verdad? Pero esa discusión que venimos teniendo ha sido admitida hace pocos días por un funcionario del Banco Central, el representante, el director de índice de precio al consumidor, creo que es Hugo Ortiz, no me acuerdo cómo es el apellido, que admite y dice: nosotros nunca dijimos que nuestros números de IPC sean eficientes para medir el costo de vida del trabajador. Y dice: nosotros no somos responsables de eso, nosotros sí somos responsables de la política monetaria. Y acá, para que podamos entendernos, el Banco Central, su fin es mantener el valor del dinero. Y para mantener el valor del dinero necesita baja inflación. Entonces, el Banco Central hoy en la República tiene la idea de tener baja la inflación, pero aparte de eso, él mide la inflación. Entonces se convierte en juez y parte. Tal cual. Entonces, hoy ha sido admitido eso, ha sido desbaratada esa temática defendida tanto por el Banco Central, los políticos, y también una parte importante de la academia, ¿verdad? Y ahí hay una responsabilidad importante de los académicos, por lo menos una parte que sostenía esa línea. Sin embargo, hubo parte de la academia y principalmente de los trabajadores que, sin ser académicos, sabiendo lo que nos pasa mes a mes, defendíamos de que la medición del Banco Central de ninguna manera reflejaba el costo de vida que teníamos los trabajadores, ¿verdad? Tal cual. Ayer tuvieron ustedes una reunión con CONASAM que tampoco llegó a ningún acuerdo. Esa es la noticia el día de hoy. Dice: la reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos concluyó nuevamente sin un acuerdo entre los empresarios, los trabajadores y el Ministerio de Trabajo. Los trabajadores exigen un reajuste de 47.000 según un cálculo propio realizado con respecto a la inflación en línea de precios del consumidor IPC y la pérdida del poder adquisitivo. Porque se habla de un aumento de menos de 70.000 guaraníes según el IPC. ¿Es así? Sí, el IPC llegó a 2,4%. Y eso, el aumento llega a ese monto que usted dice en base a lo que se está hablando. Sin embargo, lo que establece la ley es claro, ¿verdad? Se dice sobre la base del IPC. Claro. Y eso es semántica pura. Sobre. Es después de ese, claro. Eso se puede hacer. Entonces, y bueno, hoy yo creo que hay juristas que han determinado que
la base del IPC, no que el ajuste sea el IPC. Claro. Pero, ¿por qué nuestra propuesta? Yo quiero desarrollar un poquitito de Claro. por qué planteamos nosotros un pedido de 22,3%. Que serían los 647.000. ¿Por qué? Y los datos, este año el sector trabajador se va con unos datos muy importantes. Nosotros hemos trabajado mucho y en eso hemos tenido la colaboración del compañero de economista Raúl Montedomec, que desarrollamos unos datos del Banco Central del Paraguay, con la observación que tenemos, las dudas que tenemos sobre los valores que da el Banco Central del Paraguay, pero como es el único valor numérico oficial reconocido que tenemos, hemos utilizado eso y hemos analizado el costo de vida, la inflación desde el año 1989 a hoy. Y ahí hemos encontrado de que durante del 1989, cuando cae la dictadura, hasta el 2016, cuando se produce un cambio en la legislación y se adopta la legislación actual, siempre hubo aumentos, pero por debajo del índice de inflación. Y entre el 89 y el 2016 hay un rezago de 22% del salario mínimo. Y esos son datos oficiales del Banco Central. Por eso nosotros hemos planteado, inclusive nosotros queremos discutir públicamente nuestros datos con técnicos del Banco Central, con la UIP, con los empresarios, con el gobierno, porque son datos oficiales y son irrebatibles. Irrebatibles son. Entonces nosotros lo que planteamos, por eso nosotros hemos hecho un cálculo de que en los últimos 10 años el trabajador paraguayo que gana el salario mínimo ha perdido 65 millones. Eso justamente iba a hacer la pregunta. ¿Cómo se llega a ese cálculo de que cada trabajador perdió 65 millones en 10 años? Porque en el 2016 el salario mínimo ya tenía que ser 2.400.000 y pico por la inflación desde el año 89 al 2016. Sin embargo, el salario mínimo fue fijado en 1.964.000. Ahí ya hay una pérdida de 424.000 guaraníes, ¿verdad? Si nosotros traemos ese 424.000 guaraníes a valor presente con la inflación que tuvo del 2016 al 2025, tenemos que en promedio se ha perdido 500.000 guaraníes por mes. Si 500.000 guaraníes por mes multiplicado por 12 más el aguinaldo significa 6.500.000 guaraníes. Entonces en 10 años el trabajador dejó de recibir 65 millones para cubrir el costo de vida que tiene. No estamos hablando de ganar ni mucho menos. Estamos hablando de resarcimiento, porque acá lo que hay que establecer claramente es de que el salario siempre se va detrás de la inflación. Nunca el salario se va por delante de la inflación, ¿verdad? Entonces, y esa situación, esos datos son irrefutables. ¿Por qué? Porque son datos oficiales del Banco Central del Paraguay, ¿verdad? Y en esos datos nosotros no estamos sumando en la diferencia de la medición que se puede hacer, por ejemplo, con el Banco Central. Porque vuelvo a lo que planteaba inicialmente. Si el Banco Central dice que gastamos 26,9%, y sin embargo, expertos economistas como Dionisio Borda y otros referentes importantes dicen que el gasto salarial, el gasto en la canasta básica de alimentación está en un trabajador que gana entre 1 y 2 salarios mínimos, está entre 50 y 70% tal cual del valor del salario. De su salario. Y eso es práctico, ¿verdad? Nosotros recorremos, vemos y sabemos perfectamente lo que cuesta llenar el carrito del supermercado, o por lo menos la base del carrito, ¿verdad? Claro, es que hasta los propios funcionarios del Banco Central seguramente calculan lo mismo que están llevando el porcentaje en su canasta básica. Pero yendo de vuelta a este 2,4% que dice el IPC y el 20% que sostienen ustedes, el salario actual está en 2.899.000 y monedas, ¿verdad? Sumando este 2,4, que sería el 64.000, ascendería el sueldo solamente a 2.963.000 guaraníes. Pero con la propuesta de ustedes de subir un 20%, que serían 647.000, ascendería, si se cumple, si se da esa posibilidad, 3.546.000 guaraníes.
Yo no sé si usted ya tuvo la oportunidad de hablar con el economista Sergio Sapena, que incluso sostuvo que el sueldo mínimo ya debería de superar los 4 millones de guaraníes y que en un mundo imaginario e ideal, para cumplir con todos los gastos básicos de una familia mínima de 4, tendría que ser incluso hasta de 7 millones de guaraníes un salario mínimo. Sí, totalmente. Nosotros, por eso le digo, nosotros esta presentación que hacemos es en base a datos oficiales del Banco Central. Si nosotros llevamos a la práctica una medición de que si, por ejemplo, si nosotros consideramos de que el salario mínimo se gasta 50% o 70% en alimentación, y es muy probable que lleguemos a los 6-7 millones de guaraníes. ¿Por qué? Porque los alimentos en los últimos 10 años, que es el periodo que nosotros estamos analizando, subió 97%. Es así. Datos oficiales del Banco Central. El salario subió 47%. O sea, ahí en el gasto de la canasta básica de alimentación, que es el principal rubro que gasta el trabajador y su familia para mantenerse, para trabajar, para estudiar, Claro. para vivir, inclusive, hay una diferencia de 50%. Hay cuestiones muy relevantes. Por ejemplo, la carne en los últimos 2 años subió 50%. Así es. Imagínense, y en los últimos 5 años subió 100%. Y es la carne tiene un peso referencial demasiado importante, porque es la fuente de proteína para el trabajador, para el consumo y manteniendo la vida y la calidad de vida. Porque acá es importante entender de que cuando el trabajador y su familia comen mal, si comemos tortillas, si comemos solo pan, no más, ¿qué es lo que pasa? Que el trabajador, primero, se enferma más, segundo, sus hijos van a tener problemas para el aprendizaje, tercero, vamos a tener enfermedades como la diabetes, la presión alta y un montón de elementos que afectan definitivamente la calidad de vida y que hacen un daño a la sociedad. Y ahí lo que hay que entender el rol del Estado. El Estado, un Estado como el nuestro que está ausente, necesita tener una mayor presencia para lidiar con los que adoran y dicen debe ser una economía del mercado. Acá no existe economía del mercado. Acá lo que existe es que el mercado está dominado por 15 o 20 actores. ¿Cuántos frigoríficos? 3 frigoríficos manejan el 70% del comercio de la carne y fijan de acuerdo a su criterio el precio de la carne. Y eso no lo dice un sindicalista nomás, sino la propia ARP lo ha dicho en un momento. Entonces, muchísima gente. El Estado ineficiente, ausente, ¿qué es lo que dice? A través de CONACON hace un sumario a estos frigoríficos y dice que va a terminar el sumario en 1 año. Es risible, a mí es penoso, ¿verdad? Pero eso es, y la misma cosa, acá hay que hablar, ¿cuántas cadenas de supermercado hay? 3, 4 cadenas de supermercado. Hoy estaba viendo algunos datos y dice, las licitaciones en IPS manejan 6 personas. 6 personas manejan todas las licitaciones, o sea, 6 familias manejan. Imagínense, y ahí hay competencia, y no hay competencia, ahí hay un enroque, un arreglo sistemático. Yo gano esta licitación, vos ganás eso, y así nos va a ver. Entonces, nosotros por eso planteamos que el Estado debe tener una acción mucho más importante en la medición de por lo menos 100 productos de la canasta básica familiar. No puede seguir sosteniéndose en la libertad de mercado los precios de la canasta básica. Todos los países, los más liberales, de economía más abierta, mucho más abierta como nosotros, Estados Unidos y otros países, tienen un subsidio a la agricultura, subsidio a sectores para la alimentación, porque la alimentación de la familia, la alimentación de los ciudadanos debe ser una prioridad, así como la salud, así como la educación es responsabilidad del Estado. La educación pasa a ser una primera necesidad de la gente. Entonces, nosotros por eso estamos reclamando que el Estado debe ser mucho más presente y no un Estado observador que no corrige estas situaciones y que lleva a los abusos que estoy denunciando. Totalmente de acuerdo con usted. Yo siempre que me dicen que la carne subió, me viene a mi memoria
Hace poco se hizo viral en redes sociales en las promociones de supermercados en el año 2010, hace 16 años, ¿verdad? Pero que 2010 no es tan lejos, y que la costilla de novillo estaba a 9.000 el kilo, ¿verdad? Y uno no encuentra menos de 40 hoy algo que pueda comprar tipo carnaza de 60, 65, estamos hablando de precios realmente que hoy ya, incluso me animo a decir, de pedazos de carne que hoy ya no forman parte de la canasta básica familiar porque no se puede. Yo creo que también mucho de la narrativa de que no nos alcanza o no podemos, esta idea de que el paraguayo, en vez de gastar más en su canasta básica para demostrar que necesita más dinero, lo que hace es dejar de comprar ciertos productos que ya pasan a ser una especie de privilegio, y lo decían los propios legisladores hace 2 años, que compren pucheros y no pueden comprar carnaza, ¿verdad? ¿Cómo realmente la realidad política, la realidad de ellos, los políticos, cómo se refleja en nosotros, en la realidad ciudadana que nosotros tenemos hoy al ir al supermercado? Y a mí me parece ilustrativo y, aparte de ser patético, es real lo que plantea Pettengill, porque Pettengill lo que Sí. es el dueño de los mayores frigoríficos del país, que nos ha ofrecido puchero a los trabajadores y a las familias paraguayas. ¿Verdad? Yo creo que ese es el nivel de desprecio que se tiene hacia la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una élite empresarial, política, que vive en un termo. Definitivamente los que viven en los clubes sociales no conocen la realidad de la gente. No conocen definitivamente. Porque el paraguayo hoy está pagando el precio de la carne igualito que los europeos. Imagínense, hay cortes que están $20 por kilo acá. ¿Ustedes se imaginan $20 por kilo acá cuando que el trabajador gana 1,5, 10, 15 dólares por día? Y anteriormente nos decían, nosotros no podemos bajar el precio porque en el exterior vendemos todo y referenciamos al valor del dólar. Pero entonces, ¿qué pasó? El dólar se depreció 22% en el último año. Y yo no he visto la depreciación de la carne en el mismo porcentaje. Claro. No he visto. y es nuestro valor de exportación. Entonces, hay situaciones sustantivas. Y esas cuestiones el Estado debe corregir. Yo no soy de la idea de que se regule el 100%. Pero la regulación tiene que venir por lo menos para garantizar lo básico para el trabajador. Porque si no vamos a dejar al arbitrio del mercado lo que está pasando. ¿Y qué es lo que pasa con las verduras? ¿Qué es lo que pasa con lo que comemos? El abandono a la agricultura, el abandono a los campesinos hace que hoy se priorice la exportación y el comercio antes que la producción. Y entonces, por ejemplo, el ganadero que se queja de los frigoríficos dice, ¿para qué yo voy a producir si finalmente el productor se queda con 20% del precio y los intermediarios o el comerciante final se lleva toda la utilidad? Así Entonces, es. si vos no cuidas al productor primario, ¿cómo vamos a cuidar? Y esa situación, te digo, en los últimos 5 años, el Ministerio de Agricultura ha dejado de invertir en el campo en 50% menos. Entonces, ¿qué es lo que el cultivo masivo de la soja ha expulsado a compatriotas campesinos, y eso nos priva la posibilidad de productos frescos, de productos familiares, y que también eleva y mantiene a los niveles de vida de los campesinos. Y eso hace las cuestiones sociales, de los cinturones de pobreza que tienen las capitales departamentales y principalmente de Asunción, en donde la gente busca una cuestión de arreglo por aquí. Y una cuestión adicional para cerrar esta parte. Uh-huh. El nivel de endeudamiento sería muy importante. Hay 33% más de nivel de endeudamiento en los primeros 4 meses del año en los asalariados. 33%. Y principalmente el endeudamiento es para el mantenimiento diario. ¿Por qué eso? Porque no alcanza. Yo creo que si hacemos una encuesta, tanto
que estamos en el tiempo de las encuestas políticas, vamos a determinar claramente que hay muchos trabajadores que llegan al 15, a 20 de cada mes y después tienen que bicicletear o definitivamente endeudarse. La tarjeta de crédito. Tarjeta de crédito. ¿Y por qué eso? Y los grandes ganadores, ¿quiénes son? ¿Quién es el sector que más creció en la República? El sector bancario. Bancario, así mismo. Miren la utilidad del que tiene el sector bancario. Impresionante. Cada semestre, cada cuatrimestre aumenta 25-30% en relación al año anterior y estamos hablando de sumas multimillonarias. Sin embargo, el pueblo sigue mucho más empobrecido. Entonces, debe haber una política de mayor cobertura social, por lo menos a un grupo de gente importante, al que gana 1 o 2 salarios mínimos, hay que cuidar, y después podemos seguir manejando las economías de mercado, ¿verdad? Así mismo es. Para también hacer un cálculo rápido de un jornal diario que asciende probablemente a 96.000, entre también 111.000 guaraníes, que mañana vamos a comprar el asado para ver el partido y nos va a salir probablemente un día de trabajo, un pedazo de carne. Eso es un reflejo de la realidad que hoy vivimos. ¿Qué respuesta tienen ustedes? Porque el que se embanderó en cierta parte con este tema de no tiene que ser el IPC, sino un poco más, es Santiago Peña, que alteró a todos los empresarios por él, supuestamente, digo, porque me vas a comentar vos qué pensás, de esto de Santiago Peña diciendo que tiene que ser más que el IPC, pero finalmente por los empresarios reculó un poquito, pero no del todo. ¿Qué pasa con Santiago Peña en este tema? El presidente de la República y el ministro de Economía anterior, Fernández Valdovinos, han reconocido públicamente. Yo particularmente le he reclamado personalmente a Fernández Valdovinos de que el reconocimiento público no resuelve el problema. Claro. Los gobernantes, aparte de usar la dialéctica para la comunicación, deben hacer políticas públicas. Entonces, y ejecutar políticas públicas. Entonces, hoy tiene el presidente de la República la oportunidad de corregir de alguna manera esta distorsión que hoy es irrefutable y que el Banco Central por fin reconoce. Nosotros hemos solicitado una conversación y seguimos solicitando al presidente de la República explicarle nuestra posición. Y nosotros no vamos a acompañar de ninguna manera en la CONASAN una presentación sobre el IPC. Categóricamente. Si es que se da esa situación y nosotros estamos totalmente habilitados a ejercicios gremiales y ejercicios políticos para tratar de corregir esta situación. Y cuando me hablan de que el salario mínimo solo le afecta a 500.000 personas, y yo le digo, 500.000 personas ¿es poco o es mucho para la población? Es muchísimo. Es muchísimo. Multiplicar por 3 o 4 y tener 2 millones de personas que dependen del salario mínimo. Entonces, no estamos hablando de poca cosa, estamos hablando del universo, porque acá en el Paraguay, lastimosamente, el salario mínimo, en vez de utilizarse como piso, se utiliza como techo. Así Entonces, es. nosotros vamos a trabajar políticamente, si no existe un político y gremialmente sobre esta cuestión. Y evidentemente, la reunión de CONASAN, que no tuvo éxito ayer y cuya última reunión se va a dar el miércoles, va a quedar toda la proyección habla de que va a quedar en manos del presidente de la República la decisión final, porque evidentemente no vamos a llegar a un acuerdo con el sector empresarial. El sector empresarial está tosuda, se niega a dialogar. Entonces nosotros sí le vamos a hacer llegar nuestra propuesta al Poder Ejecutivo a través de CONASAN, y si es que se avienen a querer conversar con nosotros, también estamos en condiciones de dialogar y de confrontar inclusive nuestras posiciones, ¿verdad? Porque acá estamos reclamando algo justo y tiene una fuerza muy importante el reclamo de los trabajadores. Estamos reclamando una deuda. Es como que cuando nos reclaman una deuda las financieras, es como nos reclaman una deuda los bancos o nuestros vecinos, nuestros almaceneros. Acá nosotros necesitamos que el gobierno y el sector empresarial primero reconozca esa deuda. Una vez reconocida esa deuda, podemos sentarnos y conversar
¿Cómo podemos resolver esa deuda? No estamos pidiendo que retroactivamente nos paguen, pero que a partir de ahora haya una política de reconocimiento y una política de resarcimiento de esa deuda que tiene el sector empresarial y que tiene el gobierno principalmente con los trabajadores. ¿Cuál es la crítica principal del gremio empresarial para no acceder? O evidentemente a ellos les queda cómodo quedarse con el 2,4% ceñido por el IPC nada más, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la forma de refutar que no tendría que ser un 20%? Yo creo que el sector empresarial le ha venido muy cómodo en los últimos años porque ha utilizado su estrategia de lazo político con los gobernantes de turno para ir sometiendo de alguna manera al sector trabajador, ¿verdad? Pero acá a mí me llama la atención algunas posiciones muy conservadoras. Por ejemplo, la FEPINCO es industria y comercio también, ¿verdad? Yo le pregunto a los comerciantes, a los empresarios comerciantes, ¿le conviene o no un mejoramiento del salario mínimo a la gente? Definitivamente le conviene. ¿Por qué? Porque la economía, ¿dónde gasta el trabajador su salario? Y finalmente en el comercio. Finalmente en el comercio. Y eso va a dinamizar la economía, el Estado va a recaudar más porque vamos a pagar mayor cantidad de impuestos, vamos a comprar más tele para el mundial, vamos a comer un poco mejor. Entonces, esa parte de la sociedad que me parece, esta no puede ser una discusión solo de sindicalistas contra empresarios. Debe haber un sector empresarial más abierto. Lo que pasa es que tenemos un sector empresarial tan conservador, y yo creo que muchas veces también apoyado por la academia, en donde se dice que, por ejemplo, el tabú o el discurso, el aumento salarial genera una inflación. Entonces, si esa es la realidad y los economistas no tienen eso, pues eliminemos el reajuste salarial a ver si hay inflación. ¿Por qué hay inflación en los últimos 12 meses y no hubo reajuste del salario mínimo? Claro. Que me expliquen eso. Claro. Entonces, no existe. Aparte, Rivarola, un reconocido economista, dice, un aumento del salario de 10 hasta 10% refleja en un porcentaje de 0,1 a 0,2% en la inflación. Eso es lo que dice, ¿verdad? Por supuesto que el costo de la mano de obra tiene que reflejar en el costo del producto o del servicio, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es irrefutable. Ahora, que refleje de una manera importante, no es así, ¿verdad? O sea, por supuesto que hay algunos sectores que van a tener un mayor reflejo, pero hay sectores definitivamente cuyo costo de mano de obra en el costo final del producto, en el costo final del servicio, está en el orden del 5 a 10%. Entonces, no puede tener mayor cantidad de peso esa situación, ¿verdad? Y aparte de eso, yo creo que como sociedad democrática necesitamos definitivamente una discusión que hacemos con el famoso crecimiento económico, porque lo que estamos viviendo es un crecimiento económico sin desarrollo, porque son cuestiones muy diferentes. Entonces hoy yo le pregunto, el 6,6% de crecimiento que tuvo el año pasado la economía, ¿dónde quedó? ¿A quién le benefició principalmente? ¿Al trabajador? Claro. No, se quedó en pocas familias, se habla de 1.500 personas, que son las personas más ricas del Paraguay, que concentra el 90-95% de los ingresos en la República. Entonces, ahí lo que nosotros, principalmente yo cuestiono la ausencia del Estado en el sentido de política pública, ¿verdad? Porque el Estado debe tratar de uniformizar o buscar que la riqueza generada también sea de alguna manera compartida por los trabajadores, ¿verdad? Que no solo seamos mano de obra, sino también gocemos de ciertos beneficios del crecimiento que estamos teniendo, ¿verdad? Una cuestión que noté, porque usted dijo que están buscando una reunión con Santiago Peña, esto quiere decir entonces que él todavía no tomó postura sobre la idea de un reajuste del 20%, es así, ¿verdad? Nosotros lo que entendemos, lo que escuchamos es lo que él expresó, principalmente, creo que usted también, a los de la UIP, en la apertura de la Expo, se fue y le dijo claramente que él estaba estudiando un aumento mayor.
Y a partir de opiniones de él en los medios de prensa y también de conversaciones con la ministra de Trabajo que ha transmitido eso, ¿verdad? Nosotros, y él dijo que utilizó el término que iba a ser razonable y racional en la decisión. Y ahí nosotros le estamos diciendo que lo racional tenga una mirada social. Es que a mí se me huele nada más que esto, cuando habla de aumentar, de ser superior, que él va a ir por los 5% o algo así nomás. No. Nosotros podemos considerar como base un 10% para conversar. Yo creo que el sector trabajador no está muy apretado por las condiciones de vida de la gente, porque no finalmente una decisión que nosotros acompañemos no puede ser menor a eso, porque definitivamente no vamos a aceptar la aplicación lisa y llana del IPC, porque hoy tenemos elementos contundentes, hoy no son rebatibles nuestros argumentos, y si es que no se da esa condición, por eso yo hablaba de condiciones de posibilidades de acciones políticas. Nosotros podemos generar una acción popular una presentación de un proyecto de ley de recuperación del valor de IPC del 89 al 2016 con un proyecto de ley, y si nosotros podemos llegar a la mitad de los trabajadores que ganan salario mínimo, y ese trabajador de salario mínimo llega a 2 o 3 personas, estamos llegando a 1 millón de personas que podemos fácilmente presentar un proyecto que va a ser una presión política muy importante, porque la política y viceversa, los políticos solo se mueven por presión, lastimosamente. Claro. No se mueven con razón. La razón acá en el Paraguay, y principalmente con los políticos, no existe. Ellos lo único que se pueden es cuando se les presiona, ¿verdad? Lastimosamente, cuando que debería ser lo contrario. Debería que una situación razonable como el que estamos hablando de variaciones importantes de condiciones de vida debería ser analizado por nuestros supuestos representantes en el Parlamento Nacional. Claro, el regirnos por un supuesto IPC, según usted, fomenta y profundiza una desigualdad. Totalmente, porque al hacer una medición como lo está haciendo el Banco Central, mentirosa, por lo menos del costo de vida, lo que hace es que la acumulación de riqueza se vaya acentuando mucho más hacia un sector. Prácticamente los valores de desigualdad, que el índice de Gini no ha variado en los últimos 10 años en el Paraguay, ¿verdad? ¿No? Las políticas públicas no plantean una búsqueda de igualdad, ¿verdad? Por ejemplo, si no tenemos, si el trabajador sufre una enfermedad importante en un periodo de 5 años dentro de su núcleo familiar, definitivamente se va a la pobreza. ¿Por qué? Porque no existe salud pública que cubra enfermedades importantes en la República, y eso hace que el trabajador, tanto del campo como en la ciudad, recurra a préstamos, o el trabajador del campo tenga que vender su buey, su carro, o su tierra, o su casa para tratar de salvar. Y esa es política pública pura, ¿verdad? Entonces, nosotros creemos de que tenemos que empezar a desarrollar, por eso hablamos nosotros de empleo decente, por eso hablamos de atacar la informalidad. No podemos seguir sosteniendo un crecimiento del 6%. ¿De qué vale la doble calificación que tenemos de grado de inversión si no podemos mejorar, si no podemos bajar la informalidad? La informalidad no se bajó nada. Así es. Y finalmente lo vemos en grandes fotografías con el presidente de la República, con las autoridades nacionales, de gente muy informal, ¿verdad? De gente que sabemos que está en la informalidad total, ¿verdad? Justamente quiero ver informalidad laboral en Paraguay. Dice, afecta aproximadamente a 1.66 millones de personas, lo que representa cerca del 60% de la población ocupada. Esto significa que 6 de cada 10 trabajadores operan al margen del sistema tributario o cerca del beneficio de seguridad social y salud. O sea, estamos hablando del 60% de la población que casi no llega al sueldo mínimo, y estamos nosotros sentados en esta mesa hablando de que el sueldo mínimo no nos alcanza, ¿verdad? Que como usted dijo, finalmente pareciera el techo y no el piso. Sí, definitivamente, si eso llevamos a otro nivel como la seguridad social, encontramos que 25% de los asalariados tienen seguridad social en la República, ¿no? Entonces, estamos hablando de un nivel de informalidad terrible, obscena, desastrosa. ¿Por qué?
Porque finalmente, le voy a contar, hace un año el Poder Ejecutivo, con la anuencia de unos políticos, de un sector empresarial, aprobó una ley de MIPYME en donde se le autorizaba a la MIPYME pagar por 3 años 80% del salario mínimo, no pagar la seguridad social por 3 años y despedirle a los trabajadores sin indemnización los primeros 3 años. A un año de aplicación de esa ley, beneficiosa teóricamente para el sector de MIPYME en la República del Paraguay, no hay una sola empresa inscrita. ¡Una! Y estamos hablando de que hay 500.000 o 700.000 empresas que pueden ser beneficiadas. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué nadie se quiere legalizar? Porque no existe beneficio en la legalización, porque acá lo ilegal rinde mejor y porque hay la ausencia del Estado. Si el Ministerio, hoy estamos hablando del Ministerio de Trabajo de 20 inspectores para controlar eso. Absolutamente imposible de controlar nada, ¿verdad? Y acá estamos hablando de evasiones importantes en cadenas importantes. No estamos hablando de que el informar es el panchero, el que vende asadito. Acá estamos hablando de cadenas importantes que llevan a cuestiones a cuestiones de evasión muy importantes. Claro. Una cuestión que mucho se magnifica el tema de la maquila, ¿verdad? La maquila apenas en salario mínimo a mucha gente y finalmente paga 1% de impuestos. Imagínate, ¿cómo vamos a tener un Estado presente? ¿Cómo vamos a tener un Estado que garantice educación, que garantice acceso a oportunidades? Porque finalmente el trabajador y la familia necesitan un acceso a oportunidades para generarse condiciones de progreso y de ascenso social, ¿verdad? Así es. Y terminamos quedándonos nosotros con la oferta de carne en la costanera, ¿verdad? Y con la supuesta politización incluso del acceso a la canasta básica, como esto de, porque es el mundial, decidimos bajar los precios de la carne en vez de trabajar realmente porque nos alcance el salario. Hay algo que hace como 2 meses nos pasó como medio de comunicación. Yo no sé si usted la ubica, mejor dicho, a Fío Rivarola, que hace contenido en redes sociales. Fue a un súper y dijo, vamos a ver qué nos alcanza por un 100.000. Se compró evidentemente carnaza de primera medio kilo, una leche en cartón, 2 tomates seleccionados y 2 panes, 2 galletas, y se le fue el 100.000, ¿verdad? A contrapartida aparece la tribuna, medio que está a favor del gobierno, y le dice a la gente, en respuesta al video que lanzamos nosotros, le dice, bueno, lo que pasa es que vos tenés que saber gastar tus 100.000, no ir a gastar nomás como se te antoja, ¿verdad? Y dice, bueno, te sugerimos carne molida de segunda, te seguimos acá tenemos tomate en suelto que ya están así por vencerse, pero que vos podés usar en tu guiso, ¿verdad? Y al final, tratando de dar ese ejemplo de podés usar mejor tu plata, lo que finalmente termina por demostrar es que tenemos que nosotros perder la dignidad como consumidores si queremos llegar a fin de mes. Y es el llevar a la realidad la filosofía Petenjim. Puchero. Acá es penoso, por ejemplo, ver cómo... por ejemplo, no existe políticas públicas de empleo decente. Y acá lo que se hace, feria de empleo. Y eso se presenta como un gran acto de gobierno, feria de empleo. Y así mismo, así como usted dice, es penoso verle al ministro de Agricultura promocionando o presentando como un gran avance la feria en la costanera. O en cualquier lugar, ¿verdad? Con 20% de descuento en la carne. Entonces, estamos... Y cuando que el gobernante o el Estado debe garantizar el acceso y debe trabajar en políticas públicas, eso que hace en la costanera de bajar los precios, él lo debe llevar a nivel de política nacional, porque ¿qué porcentaje de la población se va a la costanera? No a uno, se va a 0,003% de la... Entonces, presentar eso como un hecho importante del Estado refleja la mediocridad de un ministro y la forma de querer vender espejito, ¿verdad? Porque finalmente ¿cuánto cuesta? Miramos una persona que vive en San Lorenzo, en Fernando Lamar, ¿cuánto te cuesta llegar
A la costanera. A la costanera. Llevemos nomás al pasaje. Te cuesta 10.000 guaraníes ida y vuelta. Si vos llevas 100.000 guaraníes, aumentaste 10%. 10% de tu costo, el transporte. Así es. Ahora, si se hacen políticas públicas y ese acceso a productos de la canasta básica se da en todo el territorio y no me permite ir a la despensa, me permite ir al supermercado de barrio a comprar, eso cambió definitivamente, porque estamos hablando de porcentaje, 10% es mucho en costo de alimentación. Entonces, ese tipo de cosas, ese tipo de accesos y ese tipo de discusiones hacen de que los gobernantes quieran vendernos cosas que evidentemente no tienen el reflejo. Lastimosamente tenemos que decir de que una gran parte de la población también compra espejitos porque cree que eso es la solución a un problema, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros podemos plantearnos en el tema salarial el cambio estructural. Si nosotros no cambiamos con ASAM, si nosotros no cambiamos a un instituto independiente la medición del costo de vida del trabajador, vamos a tener en el 2027 la misma base de datos y vamos a tener la misma situación sobre el costo del salario mínimo. Y eso nosotros hemos tomado eso como una exigencia, nuestra autoexigencia para el sector gremial, de trabajar en esa línea constantemente, porque si no mejoramos, porque hay algunos que dicen, ¿de qué le conviene? A mí no me conviene que suba el salario mínimo. No es así. Si no sube el piso, y olvídate de que te alcance la posibilidad de una política salarial en serio, ¿verdad? Porque si nosotros seguimos manteniendo un piso más bajo, cada vez más bajo, entonces lo lógico y lo que va a pasar es que el nivel salarial va a ir hacia abajo. Si nosotros alzamos el piso, se supone que a partir de ahí tenemos que ir para adelante. Claro, la gente se engaña diciendo de que si le alzan el sueldo va a subir también la canasta básica. Es que si no te alzan, igual sube. Igual sube. Igual sube. Eso no tiene margen de voy a esperar a que te suban el sueldo para subir el precio del pan. Así de simple. Le agradecemos muchísimo su tiempo, su visita. Nos quedó clarísimo todo de cómo está. Y esperamos esa reunión del miércoles, que es el miércoles, me comentó. El miércoles a la tarde. Vamos a ver qué sale de allí y posteriormente, según lo que ya usted vaticina, qué decide Santiago Peña posterior a eso. Sí, efectivamente nosotros aprovechamos la oportunidad de tu medio para agradecerte por la invitación y hacer posible que más gente conozca esta cuestión. Pero yo creo que cuando más conocemos el tema vamos a decidir mejor, vamos a comentar mejor. Y porque yo creo que ha sido muy importante el debate este periodo, porque se ha dado importancia, porque yo creo que realmente el costo de vida es demasiado elevado, entonces tiene una importancia radical en la vida de las personas, y por primera vez se ha tomado un tema tan importante como un debate cotidiano, casi diario, y nosotros por supuesto que estamos abiertos al diálogo, al debate y a la confrontación de ideas, que me parece que es la forma de construir una sociedad más sana y más justa. Y seguimos esperando de que haya una mayor apertura al sector empresarial y principalmente por parte del gobierno para poder establecer o negociar mejores condiciones de vida para la gente. Muchas gracias. Somos BM Online. Conectate con nosotros.